Justamente por eso le decía, doctora, que nos propone hacer. Si no hablamos después, Rodrigo. Ya, doctora, está bien. Ya, de Sí, acuerdo, de ese tema. sí, sí, está bien, Listo. doctora. Muchas gracias. Entonces, chicos, igual como siempre hacemos. Ya saben cómo hacemos las clases, la modalidad. Vamos a tocar dos temas. No lo he colgado en el aula virtual, se lo voy a colgar después de esta clase. Las clases de hoy sobre todo, que me falta. ¿Ya? Entonces, el tema que vamos a hacer según lo programado es eicosanoides y glucocorticoides. Listo. Por favor, cuando quieran hablar, responder o cualquier pregunta que se les haga, siempre sus apellidos, porque no puedo estar adivinando con quién hablo. Los conozco recién por voz, más difícil por vía virtual que en presencial. No sé si se ve mis diapositivas, no sé cómo me confirman. Sí, sí, doctora. Listo. Entonces, vamos a tocar el tema de icosanoides. Ya lo habíamos tocado ya al hablar de lo que es AINES, algo de estos icosanoides, pero ver lo que es sus usos terapéuticos en la farmacología, ¿ya? Eh, ¿Quién quiere decirme qué es un eicosanoide? ¿De dónde derivan los eicosanoides? ¿Alguien? Yo, doctora. Ya. Dímelos. Bueno, son moléculas que son de carácter lipídico y derivan del ácido araquidónico y también del EPA. Gracias, Luz. ¿Algún ejemplo de eicosanoide? ¿Ejemplos de eicosanoides? ¿Aló, chicos? Yo no sé. Doctora, descúbrelo, por favor. Dime, Mabel. ¿Puedo? Ya. Te iba a decir la clasificación. Te iba a poner prostaglandina. A ver, dime. No, Muy todavía no. bien. No, está bien. ¿Le puedo decir Sí, nicotinoides? sí, Ya. sí, sí. Nicotinoides van a ser similares a las hormonas. Son reguladores autocrinos, receptores enlazadores de la proteína G, y como funciones principales va a tener la regulación de la arterial, contracción de los músculos lisos, a ayudar a la fiebre, a flujo sanguíneo, la coagulación de la sangre y también la reproducción. Y se va a descomponer, por ejemplo, en prostaglandinas, en tromboxanos, en leucotrienos. Eso, doctor. Muchas gracias, Mabel. Muy bien. Entonces, como ya habíamos hablado en AINES de lo que eran el tromboxano, prostaglandinas, esos componentes forman parte de lo que son los eicosanoides. No sé quién está con el micrófono. ¿Qué? Sofía. Ya, van a disculpar. Ya, entonces, como estaba hablando de los eicosanoides, chicos, son sustancias, como bien ha dicho, que derivan del ácido araquidónico, ¿no es cierto? Ejemplos, prostaglandina, leucotrienos, tromboxanos. Obviamente cada uno con una función especial y específica. Ahorita vamos a hablar primero las funciones y luego los usos terapéuticos de estas sustancias, porque en la actualidad hay sustancias exógenas que se han creado en base a la función de estos eicosanoides. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso clínico que dice una mujer de 40 años que se presentó a su médico porque tenía dificultad para respirar, 6 meses de evolución. A la evaluación había falta de apetito, hinchazón en los tobillos, ingurgitación yugular, el pulmón estaba limpio, había edema, se le hace un ecocardio para ver por qué era la disnea, encontraron regurgitación tricuspidia, la válvula tricuspidia ustedes saben que está en la parte derecha, y presiones pulmonares muy elevadas que deformaban al ventrículo derecho, ¿no es cierto? El cateterismo, el cateterismo confirmó la severa elevación de las presiones pulmonares. Entonces, como podemos ver, normalmente ustedes saben que en el corazón, ¿quién es más grande? El ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Pero en esta paciente se encontró un agrandamiento del ventrículo derecho y al ventrículo derecho le sigue la arteria pulmonar, se habían aumentado las presiones de la arteria pulmonar. Signos indirectos signos de hipertensión pulmonar.
Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los agonistas eicosanoides, que eso es nuestro tema de hoy, ha sido demostrado que reduce tanto la morbilidad como la mortalidad en pacientes con tal diagnósticos, en pacientes con hipertensión pulmonar? Entonces, y ver cuál es el mecanismo de acción. Uno de las enfermedades donde se usa estos eicosanoides son, por ejemplo, la hipertensión pulmonar. Vamos a ver qué bondades o cómo hace que disminuya esta presión justo en estas presiones pulmonares y qué beneficio le trae a la persona el consumir estos eicosanoides, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Como sus compañeras han indicado, deriva del ácido araquidónico, ¿ya? Que es un ácido graso, también conocido como omega 6, ¿ya? Son productos de oxidación, generalmente los eicosanoides, de estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ¿ya? Entonces, se degradan y se obtienen los eicosanoides. ¿Cuáles son? Prostaglandinas y leucotrienos. Entonces, cuando hemos hablado de AINES, hemos visto este esquema. Normalmente los ácidos poliinsaturados se encuentran en la membrana de los fosfolípidos y a través de diferentes enzimas son degradados. Y luego se van por la vía de la lipoxigenasa, ciclooxigenasa, para obtener ya sea leucotrienos o prostanoides como prostaglandinas, la prostaciclina y tromboxano. Cada uno con una función especial, ¿no es cierto? Algunos comparten una función específica y hemos visto incluso cuál es la función del tromboxano, cuál es la función de la prostaciclina, etcétera, al hablar de AINES. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Mabel, ¿qué me dice qué función tiene la prostaciclina? Función de la prostaciclina. Yo, doctora, ¿te puedo A decir? ver, Miriam. Yo, doctora, ya bueno, doctora, la función que tienen es las prostraciclinas es que van a ser un potente vasodilatador e inhibidor de la agregación plaquetaria. Muy bien, gracias, Miriam. Entonces, cuando hablamos de AINES, ¿se acuerdan que les digo que tiene que haber generalmente un equilibrio a nivel endotelial de tromboxanos y prostaciclina, ¿no es cierto? Para mantener una buena homeostasis, disminuir que se agreguen trombos. Las prostaciclinas, la prostaglandina I2, tiene una acción vasodilatadora y antitrombótica a diferencia del tromboxano, ¿ya? Y las prostaglandinas van a tener funciones diferentes según el órgano donde actúen. Entonces, este es el tema de hoy para ver qué pasa a nivel pulmonar, qué pasa a nivel intestinal, a nivel renal, etcétera, 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 ¿ya? Y el otro punto son los leucotrienos. Los leucotrienos tienen funciones muy importantes, están involucrados sobre todo también en lo que es la broncoconstricción y el desarrollo del asma. Por eso cuando hablemos de asma, hay medicamentos que son antileucotrienos. Listo. Entonces, hemos dicho que el tromboxano, a diferencia de la prostaciclina, tiene una función contraria, ¿ya? El tromboxano es vasoconstrictor y agregante plaquetario. La prostaciclina es vasodilatador y antiagregante plaquetario, sobre todo a nivel endotelial. Sobre todo. Y también hemos dicho que el tromboxano A2, el A2, se obtiene generalmente por degradación, oxidación del ácido araquidónico, ya que es poliinsaturado. Pero en los últimos años se está tratando de introducir el ácido omega 3, que es un ácido graso que viene del aceite de pescado, por ejemplo, ¿ya? Cuyo metabolismo ya no produciría el tromboxano 2, sino el tromboxano A3, que no tiene esta función tanto vasoconstrictora ni antiagregante. Por eso es que se incita incluso los cardiólogos, los endocrinólogos, la mayoría de los nutriólogos incluso, al consumo de ácido de omega 3 para ya no crear tantas
tantos prostanoides con acción proinflamatoria o agregante, sino, por ejemplo, en este caso, crear una sustancia que tenga efecto, que no tenga efecto nocivo. O sea, por ejemplo, el tromboxano A3, que ya es más inactivo y disminuir así los procesos, por ejemplo, de infartos, etc. ¿Ya? Entonces, por eso es que se ha estudiado justo el ácido omega 3 para reemplazar al omega 6. Ahora, vamos a hablar de la síntesis de encosanoides de manera sencilla. Hemos dicho que vamos a dividir en prostanoides, o las prostaglandinas propiamente dichas, que derivan de la ciclooxigenasa, y los leucotrienos, que va a derivar de la vía de la lipoxigenasa. Sencillo. Entonces, aquí también hemos visto esto. Los que derivan de la vía de la ciclooxigenasa, que son las y prostaglandinas, el tromboxano y las prostaglandinas proinflamatorias, ¿no es cierto? Y hemos visto que si derivan de la COX-1 son más constitutivas, la COX-2 más inducidas porque es inducida por la inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la prostaglandina COX-2, si bien hemos dicho que es una, la ciclooxigenasa 2, hemos dicho que es una enzima que se induce por la inflamación, pero a nivel endotelial tiene una función, ¿no es cierto? Producir, justo lo que Miriam dijo, la prostaciclina, ¿ya? Cuya función es vasodilatadora y antitrombótica a nivel endotelial. O sea, la COX-2 endotelial, ¿qué hace? Es la principal fuente de la prostaciclina, la endotelial, que es la que tiene efecto antiaterotrombótico, ¿ya? Si es que, por ejemplo, nosotros cuando hemos hablado de inhibidores selectivos de la COX-2, bloqueamos, se disminuye la producción de esta prostaciclina y predominaba el tromboxano, y por eso ocurrían, digamos, infartos en personas que ya tenían lesión vascular per se en sus arterias. ¿Ya? También hemos hablado de la aspirina, al hablar de AINES, que inhibe exclusivamente la COX-1 a dosis bajas, ¿no es cierto? A dosis bajas. Entonces, estas son todos nuestros prostanoides que van a ser derivados de la vía de las ciclooxigenas, desde el tromboxano, la prostaglandina E2, D2, F2, I2, etc. Todos estos, o algunos de estos, no todos, tienen, digamos, agonistas, o sea, exógenos que nosotros usamos como medicamentos para tratar de simular su función de estas prostaglandinas. Ahora, vamos, de la vía de la lipoxigenasa se van a producir los leucotrienos. Leuco viene de leucocitos, por tanto estos leucotrienos están producidos por los leucocitos, como son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etc. Y hay otras células inflamatorias como mastocitos, células dendríticas. Pueden desencadenar una respuesta no solo inflamatoria, sino también inmune. Nos vamos a dividir en los leucotrienos por oxidación del ácido araquidónico y otros leucotrienos por oxidación del ácido eicosapentanoico, ¿ya? Sus funciones lo vamos a ver. Generalmente estos leucotrienos de acá, de la serie que dice acá por oxidación del ácido araquidónico, tienen que ver mucho en los que son en la broncoconstricción, en el shock anafiláctico, en esas situaciones, ¿ya? En la inflamación, enrojecimiento. Entonces, por ejemplo, esos leucotrienos C4 y D4 son potentes broncoconstrictores, no se olviden, potentes broncoconstrictores. Por eso es que son secretados en el asma. En el asma, por eso hay medicamentos antileucotrienos que inhiben la producción de estos leucotrienos específicamente. Y también en la anafilaxia están involucrados estos leucotrienos. Entonces, les pregunto, ¿cuáles son los leucotrienos involucrados en el asma y la anafilaxia? Son estos que se les está mencionando. También se les llama a este grupo cistenil-leucotrienos. Cuando yo me refiero a los cistenil-leucotrienos, son aquellos que están involucrados en el broncoespasmo, edema,
lo que tienen que ver en el asma y la anafilaxia. No se olviden, en esas situaciones específicas están involucrados estos leucotrienos. Ahora vamos a ver los efectos en sí de estos eicosanoides, tanto prostaglandinas como leucotrienos. Cómo son sus efectos a nivel cardiovascular, a nivel renal, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el músculo liso vascular, nosotros tenemos una arteria, ¿cierto? La arteria es normalmente de acuerdo a la sustancia que predomine, hace vasoconstricción o vasodilatación. Y nuestras compañeras nos han dicho que, por ejemplo, si predomina la prostaciclina, vasodilatación; si predomina el tromboxano, vasoconstricción, ¿cierto? Es una función, no se olviden, del tromboxano, que lo vamos a volver a tocar cuando hablemos de terapia antiplaquetaria. ¿Ya? Entonces es un vasoconstrictor, pero también tiene algo más, dice que es mitógeno de las células del músculo liso, hacen que se hipertrofie esas células musculares lisas de estos vasos y la vasoconstricción sea muy, digamos, muy fuerte. Otro eicosanoide o prostaglandina involucrada en la vasoconstricción es la prostaglandina F2. Y las que están involucradas en la vasodilatación, ¿quiénes son? La I2, que es la prostaciclina, con la E2. Entonces, ahí primero vemos los más conocidos, el tromboxano y la prostaciclina. Uno es vasoconstrictora y el otro es vasodilatadora. Listo. Entonces, hay un puntito más que he puesto. La prostaciclina, aparte de ser vasodilatadora, tiene un efecto de inhibir la proliferación del músculo liso vascular. O sea, tiene un efecto contrario al tromboxano, es como si fuera su opuesto. Son dos eicosanoides totalmente opuestos. Uno es vasoconstrictor, el otro vasodilatador. Uno hace que prolifere las células del muscular liso y las otras inhiben la proliferación de esas células musculares, de esas células del músculo liso. ¿Ya? Listo. A ver, a nivel del tracto gastrointestinal. Es importante saber estos efectos por órgano. ¿Por qué? Porque vamos a ver por qué algunas sustancias que usamos como agonistas exógenos tienen efectos, o sea, usamos por otra cosa, pero te causa trastornos gastrointestinales. Es por este motivo. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un músculo longitudinal, ¿cierto? Que está señalado músculo circular, que es parte de la muscularis mucosae, ¿ya? ¿Qué hace la prostaglandina E2 y F2 alfa? Contraen ese músculo longitudinal. En cambio, la prostaciclina y la prostaglandina F2 alfa contraen, pero el músculo circular. Por eso es que el uso de estas prostaglandinas, cuando hablamos, por ejemplo, de uso en el aparato sexual femenino, puede producir diarreas, ¿eh? ¿Por qué? Porque contraen mucho estos músculos. Entonces, aumenta la peristalsis y diarreas con cólicos intestinales. Ahora, a nivel respiratorio, ¿qué harán? La prostaciclina junto con la prostaglandina E2 relaja el músculo liso respiratorio. En cambio, el tromboxano, la F2 alfa y la D2 lo contrae. Entonces, ahí estamos viendo funciones, porque en algunos pacientes pueden desencadenar broncoconstricción. Y aquí están involucrados también ese grupo de los leucotrienos que le hemos embarcado en el grupo del cistenil leucotrieno, ¿cierto? ¿Cuál será? El de 4, etc. Entonces, por eso es que en la terapia para el asma, para romper esa broncoconstricción, usamos inhibidores de los leucotrienos. A nivel de las plaquetas. Hemos visto que la prostaciclina, ¿no es cierto?, inhibe la agregación plaquetaria.
En cambio, el tromboxano 2 es un potente agregador plaquetario, como podemos ver en la figura. A nivel del riñón, estas prostaglandinas, como el F2-alfa, E2 e I2, pueden trabajar en lo que es el flujo sanguíneo renal, intervenir en la diuresis, en la natriuresis, y sobre todo la E2 en la liberación de renina. El tromboxano A2 tiene acción contraria en hacer la función de vasoconstricción intrarrenal. Entonces, otras aumentan el flujo sanguíneo renal y otro produce vasoconstricción intrarrenal. Nos detenemos acá un poco en el músculo liso uterino, dice. ¿Por qué? Porque acá vamos a utilizar, más adelante vamos a ver, fármacos con acción a nivel de este músculo. ¿Ya? Bien, dice acá, el músculo uterino está contraído por estas prostaglandinas, F2, tromboxano y bajas concentraciones de E2. ¿Ya? Está contraído. Pero en altas concentraciones pueden provocar la relajación. Entonces, hay prostaglandinas que van a estimular la contracción del músculo, que van a estimular la contracción del útero. Por eso es que a veces lo usan para abortos, para inducir el trabajo de parto, ¿no es cierto? O en casos de shock hemorrágico. Imagínense que el útero está tónico y no se puede contraer. Entonces, usan estas prostaglandinas. En el aparato genital masculino, la fuente principal de prostaglandinas, ustedes saben que es la vesícula semina, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. A nivel se utiliza sobre todo en lo que es la disfunción eréctil, ¿no es cierto? Porque se mejora la erección del pene a relajar el músculo liso de los cuerpos cavernosos. ¿Quién? La prostaglandina E1. A nivel del sistema nervioso central, muy bien sus compañeras han dicho que tiene acción pirética, ¿no es cierto? Porque elevan la temperatura. Sobre todo, ¿quién? La prostaglandina E2. Por eso es que el paracetamol y el metamizol disminuyen la producción justo de esta prostaglandina, que es la prostaglandina E2. ¿Ya? Entonces presten atención porque luego vienen las preguntas. La inflamación. Sabemos que las prostaglandinas tienen que ver mucho en lo que es la inflamación, ¿no? No solo en lo que es en la vasodilatación, la fuga capilar, etc. ¿Ya? Entonces, estas dos prostaglandinas, Tortola y Doledo, están muy relacionadas a la inflamación. En cambio, aparte, otra función de la prostaglandina 2 es que puede inhibir la diferenciación de los linfocitos B en el plasma. Ahora, los cistenil-leucotrienos, aparte que son muy broncoconstrictores a nivel de la mucosa lisa bronquial, también puede contribuir a la permeabilidad de estas células inflamatorias y por tanto hacer que estén muy elevadas en los procesos asmáticos. Los pacientes con asma tienen inflamación, porque el asma es un proceso de inflamación por excelencia, ¿ya? Porque en el tratamiento de asma se utiliza antiinflamatorios, ¿ya? También podemos usar antileucotrienos. En el ojo, los derivados de las prostaglandinas pueden reducir la presión intraocular, ¿ya? ¿Hago cómo? Dice, aumentando la salida del humor acuoso de la cámara anterior a través de la vía uveoescleral, ¿cierto? Entonces puede disminuir, por ejemplo, las presiones intraoculares en pacientes con glaucoma. Ahora, habiendo visto a los efectos en algunos órganos, vamos a ver cuáles son sus usos terapéuticos. Resumiendo, díganme 1 o 2 usos terapéuticos del uso de estos eicosanoides. ¿Quién quiere hablar?
Si nadie quiere hablar, yo llamo. ¿Se me escucha, no es cierto? Por favor, confirmen. Sí, se le escucha, doctora. Ya, pues vamos a llamar al azar. Stephanie Janet. Stephanie Janet. Presente, Hola, presente, Stephanie. doctora. ¿Qué usos terapéuticos tendrán estos eicosanoides? Así de forma general, dame 2 usos terapéuticos, según lo que hemos visto en cada órgano. Doctorita, claro, como usted mencionó, quizás para el aborto, Ya. Uno, otro. para la inflamación puede ser también. Para Ya. disminuir la inflamación. Pues. Las prostaglandinas generalmente están involucradas en la inflamación. Tendríamos que dar algo que bloquee a estas. Más están Claro. involucradas. Ya ve. Pablo Manuel, gracias a Estefan. Pablo Manuel Pineda. Pablo Manuel Pineda. Pablo. Otros usos terapéuticos de estos eicosanoides. Podrían ayudar ¿cómo se llama? Como mediadores del sistema nervioso. Por ejemplo. En procesos inflamatorios también. En la transmisión del dolor. Ya. ¿Puede intervenir, doctora? La pregunta es, así, ¿no apellidos? Orihuela, doctora. Ya, dime. Ya, también aparte, bueno, otra de las aplicaciones terapéuticas, bueno, de los eicosanoides también sería lo que es la citoprotección gástrica. Ya, muy bien. Muy bien, Jorge. También sería, bueno, bueno, por ejemplo, lo que es la prostaglandina I, creo que es para lo que es para la impotencia sexual. Doctora? Ay, muy bien. Se usa para la impotencia sexual, para el glaucoma, para protector gástrico, como dices, ¿no es cierto? Para el aborto, para la hemorragia posparto, para inducir el parto. Entonces, vamos a ver todos los beneficios. Gracias, Jorge. Todos los beneficios del uso de estos eicosanoides. O sea, ¿para qué nos sirve dar eicosanoides de manera exógena? Esa es la pregunta. Claro que estos eicosanoides de manera endógena están involucrados en la inflamación, en la broncoconstricción, en la vasodilatación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es la siguiente parte. Bien claro, les estaba indicando que podemos usarlo, en algunos países incluso está aprobado para la inducción del aborto, ¿ya? Y la inducción del trabajo de parto. Por ejemplo, ¿quién? La dinoprostona, bueno, acá que se ha aprobado para su uso, digamos, en Estados Unidos, porque tiene potencia, perdón, la función de la oxitocina. Otro es el carboprox, que es análogo de la prostaglandina F2-alfa. Igual que tiene acción oxitóxica. O sea, ¿qué quiere decir? De contracción del músculo uterino. Aparte de que puede ayudar a la maduración del cuello uterino. Pero el que más lo conocemos, y ustedes lo van a usar, lo usan mucho en los hospitales, por sus efectos oxitóxicos, de maduración cervical, justo lo que estaba diciendo Jorge, de prevenir una úlcera péptica por su acción citoprotectora de la mucosa gástrica, es el misoprostol. El misoprostol es derivado de la prostaglandina E1, ¿ya? De la prostaglandina E1. La función a nivel del aparato genital femenino del misoprostol es que puede inducir el parto, o sea, iniciar el trabajo del parto, ¿ya? Prevenir la hemorragia posparto en un paciente que es en atonía uterina. Cuando usted rota en ginecología, les ponen 4 tabletas de misoprostol intrarrectal o incluso sublingual, ¿ya? Inducción del aborto dentro de un marco legal, obviamente, si es que está aprobado o no. Entonces, misoprostol, derivado de la prostaglandina E1, para el aborto, ya sea el aborto inducido, terapéutico, inducido si es que está aprobado de acuerdo a las legislaciones de cada país, para inducir el trabajo de parto, para controlar la hemorragia posparto y como citoprotector para prevenir una úlcera péptica por AINES, ¿ya? Pero que ha sido desplazado en la actualidad por los inhibidores de la bomba de protones. Eso lo vamos a ver en otra sesión.
Como la prostaglandina E1 también tiene receptores, o actúa a nivel también del tracto gastrointestinal, uno de los efectos adversos de de estas prostaglandinas que les he mencionado es que pueden producir vómitos, diarreas. Es frecuente, ¿eh? O sea, tú le das misoprostol por cualquiera de estos motivos y la paciente puede hacer diarreas o broncoconstricción transitoria también en estos pacientes. Y dice, elevaciones transitorias de qué? Es de la temperatura. Acabo me falta, esto es de la temperatura. Se presenta, porque he visto muchos casos, especialmente cuando utilizan dosis para hemorragia posparto, las pacientes después de controlar su sangrado, todo eso, empiezan a hacer fiebre, ¿ya? Por estas sustancias. O sea, en esas dosis te puede elevar la temperatura con el uso del misoprostol. O sea, le has controlado el sangrado de la atonía, pero has usado pues estas dosis de misoprostol y empiezan a hacer fiebre o diarreas. Por eso es que el misoprostol se ha dejado de terapia, digamos, ha sido desplazado por el omeprazol como terapia de primera elección, justo por estos efectos adversos que produce. Ahora, lo que también está diciendo Jorge, en el hombre, ¿para qué nos serviría una prostaglandina, sobre todo la E1? Para la disfunción eréctil, ¿ya? Dice, ¿qué hace esta prostaglandina 1? Las prostaglandinas E1 son relajantes musculares, ¿ya? Mantienen permeable el conducto arterioso, son relajantes, primero, musculares de estos cuerpos cavernosos. Entonces, como relaja, hace que se llenen estos cuerpos cavernosos y lo que provoca es que esa disfunción eréctil ya se evite, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, algunas personas lo consumen para la impotencia sexual. Es conocido como el aprostadil, así se llama, ¿ya? Actúa a nivel de su receptor de la prostaglandina 1 en la célula muscular lisa de estos cuerpos cavernosos y provoca posteriormente la erección peniana. Efectos adversos, dolor de pene, puede haber una erección prolongada o priapismo en un pequeño porcentaje, en menos del 4%. O sea, de 100, 4 personas harán priapismo. En la hipertensión pulmonar, la prostaciclina. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del caso clínico inicial? Se puede usar la prostaciclina sintética llamada epoprostenol o iloprostel, o esos 3 nombres, pero es prostaglandina I2 como un nombre genérico, o sea, de ahí deriva. ¿Ya? Se puede usar estas prostaglandinas ya que reducen la resistencia vascular periférica y pulmonar, sobre todo, que es donde hay vasoconstricción en lo que es la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Por su acción vasodilatadora de esta prostaciclina, prostaglandina I2, es que puede causar rubor, dolor de cabeza, hipotensión como efectos secundarios. También les he dicho que se puede usar en pacientes con glaucoma, como el latanoprost, ¿ya? El latanoprost, que es un análogo de la prostaglandina F2-alfa, disminuye la presión intraocular. Disminuye la presión intraocular en glaucoma de ángulo abierto, ¿ya? Y los efectos locales que se puede observar al usar el latanoprost es una coloración marrón irreversible del iris, las pestañas, algunos sequedad de ojo, conjuntivitis que se puede contrarrestar con otros tratamientos. Entonces, ya hemos visto, chicos, glaucoma, hipertensión pulmonar, disfunción eréctil, en los pacientes con hemorragia posparto, citoprotector gástrico, ¿ya? Son los usos de estos eicosanoides, no se olviden. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué función tiene la prostaglandina E1 a nivel del aparato genital femenino? Ustedes me dirán, interviene en lo que es
la maduración cervical en pacientes para inducir el trabajo de parto, contracción del músculo uterino para la hemorragia posparto, inducción del aborto, ya sea terapéutico, bueno, clandestino o según el marco legal, o también esas son sus funciones a nivel del aparato genital. Si yo les pregunto, ¿qué funciones pueden tener o qué alteraciones pueden producir a nivel del tracto gastrointestinal? Como efectos adversos pueden producir diarrea, aumento del peritaltismo, etc. ¿Ya? A nivel cardiovascular, disminuyen, por ejemplo, la prostaciclina es vasodilatadora, disminuye las presiones a nivel de la arteria pulmonar. En casos de hipertensión pulmonar se puede usar. Entonces, a ver, voy a llamar hacia Jordi, don Jordi Daniel Aníbal. ¿Está presente? Jordi Daniel Aníbal. Doctora, no es de nuestro grupo. ¿Aló? Doctora, disculpe, no es de nuestro grupo. Entonces, ¿por qué está acá en el WhatsApp? ¿Te escapó? No, sí está acá. Jordi. Qué raro, pero yo no lo tengo en la lista. Sí, se presenta. Sí está Jordi. Sí, en la lista también. Sí, Está en la lista. Jordi, ya Jordi. Ya, Jordi, ¿cómo quiere que te llame? ¿Jordi, Daniel o Aníbal? No sé, es que veces. ¿Jordi está bien? Jordi, Dime, ya. sí, Sí, es que a veces los papás somos exquisitos en poner nombres. Ya, Jordi. De acuerdo a lo que hemos visto el tema, la primera pregunta es, ¿se acuerdas del caso clínico, no es cierto? Una paciente de 40 años que tenía disnea, ingurgitación yugular y en ecocardiografía aumento de la presión, pero aumento, signos de hipertensión pulmonar con dilatación del ventrículo derecho. La pregunta es, ¿cuál de los agonistas eicosanoides ha demostrado reducir tanto la morbilidad y mortalidad en pacientes con hipertensión pulmonar? ¿Qué usarías? ¿Cómo se llama? De... En otras palabras, Jordi, para que sea sencillo, ¿qué prostaglandina o qué eicosanoide, perdón, usaríamos para disminuir la presión a nivel pulmonar, de las arterias, los vasos pulmonares? Ya lo he dicho. Doctora, ¿puedo participar? Ya, nombre. Castillo Rivas, doctora. Ya, ¿Sería el epoprostenol, doctora? Ya. ¿Es qué tipo de prostaglandina es? I2, doctora. Muy bien. ¿Ya? Entonces, en este paciente tendríamos, porque ya está demostrado, está con estudios incluso, que puede controlar con este tipo de prostaglandinas, que disminuye la resistencia a nivel de estos vasos pulmonares, no solo vasos pulmonares, sino en vasos en general. Pero lo que queremos es disminuir la hipertensión pulmonar de esta paciente. ¿Ya? Entonces, la prostaciclina, son muy eficaces en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Este es un mecanismo de acción acoplado al receptor IP, que se acopla a la proteína G y aumenta el MP cíclico. Aparte, hemos dicho que la prostaciclina, aparte de ser vasodilatadora, disminuye la proliferación de las células del músculo liso vascular, o sea, es antimitogénica y vasodilatadora. Y otra función buena es antitrombótica. O sea, tiene múltiples beneficios de usar esta prostaciclina en este tipo de pacientes. Muy bien. Entonces, este tema de eicosanoides, hemos pasado así rápido, porque me voy a detener más en el siguiente tema. ¿Alguna pregunta sobre eicosanoides para irme al siguiente tema, que sí es bien larguito? Chicos. Doctora, disculpe, ¿puede repetir la última parte de la pregunta? No sé, bueno, yo no lo llegué a entender bien. Ya. ¿Cómo te llamas, Miriam? Miriam. Miriam, la pregunta era respecto al caso clínico, ¿ya? ¿Se acuerdan del caso clínico? No sé si se proyecta en mi pantalla. Sí. Del caso clínico de esta mujer de 40 años que tenía, según la evaluación clínica y la evaluación ecocardiográfica,
tenía signos de hipertensión pulmonar. La pregunta es, ¿qué agonista eicosanoide deberías usar que ha demostrado la morbilidad y mortalidad en pacientes con hipertensión pulmonar? Y según lo que hemos visto, y está acá, les he mostrado, el agonista, voy a saltear, de la prostaciclina, que es una prostaglandina vasodilatadora por excelencia, y antimitógena, o sea que disminuye la proliferación del músculo liso, sobre todo donde está hipertrofiado, porque en la hipertensión pulmonar hay hipertrofia, es la prostaglandina I2. O también con otros nombres viene, tiene varios nombres comerciales, que son necesarios que se aprendan los nombres comerciales, como el eporopostenol, ilopros, etc. La prostaglandina I2 reduce la resistencia vascular sistémica y pulmonar, sobre todo que queremos que reduzca en pacientes con hipertensión. Es una indicación. Es una indicación de los eicosanoides como la prostaglandina I2, la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Por su acción vasodilatadora y por su acción de disminuir la proliferación de las células musculares lisas. Listo. Ahora, ¿qué sustancias? A ver, otra pregunta. Giancarlos Muñoz. Giancarlos, ¿estás ahí? Hola, Giancarlos. ¿Qué sustancias o qué drogas o fármacos bloquean la producción de estos eicosanoides? Fácil, ¿eh? Giancarlos, ¿me escuchaste? Giancarlos, ¿qué sustancias, drogas bloquean la producción de estos eicosanoides? ¿Alguien que quiera participar? Doctora. Los AINES podría ser, doctora. Ya, Jorge, ¿y quién más ha hablado? AINES. Yo, doctora, Nicole, hablé primero. Nicole. ¿Quién más? Sí, los AINES, doctora. ¿Alguien más? ¿Algo más? Y el paracetamol también. Doctora. Y los corticoides, Los doctora. conductados, doctora. Los corticoides. Corticoides, doctora. Muy bien, Jorge. Claro. Justo es el siguiente tema, chicos. Muy bien. Entonces, AINES, corticoides. ¿Se acuerdan en mi esquemita cuando le mostré que lo que deriva del ácido araquidónico, el que tiene más acción antiinflamatoria, ¿quién es? El corticoide, porque tiene un alto nivel. Luego viene más abajo los AINES. Y luego más abajo, por el lado de los leucotrienos, los antileucotrienos. Entonces, son sustancias antiinflamatorias que bloquean la producción de estos eicosanoides. Por eso que no le tocaba, porque hemos hablado de AINES. Ahora que nos toca hablar de corticoides. Voy a volver a proyectar para poder empezar lo que es corticoides. Entonces, antes que me olvide, para que todos se anoten, lo voy a subir igual al aula virtual. Se ha hablado mucho, chicos, de corticoides en esta época. Corticoides en enfermedad, en esta pandemia, ¿no es cierto? Habrán escuchado hablar de la dexametasona, la hidrocortisona, hasta por tele, radio, Facebook, por todo lado. Entonces, su tarea de ustedes, todavía no lo he subido al aula virtual, lo voy a subir más tarde, es buscar un artículo respecto a corticoides y SARS-CoV-2 o COVID, etcétera, y hacer un resumen de una cara, o si quieren en mapa conceptual, un pequeño resumen del artículo que han sacado. O sea, me suben el artículo y su resumen. ¿Ya? Eso va a ser su tarea de este tema. Es muy importante que sepan qué efecto tiene el corticoide con el coronavirus, cómo actúa, en qué etapa de la enfermedad se da. Se dará al principio, a la mitad, al final. ¿Qué dosis usamos? Es muy importante. Entonces, necesito que esa va a ser su tarea. Yo no voy a ver test este viernes, sino va a ser su tareita. Les voy a dar hasta el próximo lunes, una semana.
para que no me digan que no han podido hacer. ¿Ya? Entonces, me estoy anotando, yo me anotan incluso. Listo, entonces, ahora vamos a hablar de los corticosteroides. Ahora sí. Empezamos. ¿Qué son los esteroides o corticosteroides también? ¿No? En general, ¿qué son los esteroides, chicos? ¿Alguien que quiere decir? Empiezo la ronda. Doctora, Dime, Rodrigo. Doctora, bueno, los esteroides van a ser hormonas producidas principalmente, en este caso, por la glándula suprarrenal y sus principios, y va a tener diferentes funciones. Una de ellas va a ser lo que sería la inhibición de la inmunidad. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Gracias, Rodrigo. Doctora, ¿vendrían a ser Dime, también Jorge. antiinflamatorios, esteroideos? Estos van a derivar lo que es del colesterol. Gracias, Jorge. Muy bien. Me está haciendo función, creo, inmunomoduladora, antiinflamatoria. Derivan hormonas que derivan de la glándula suprarrenal. ¿Algo más que quieran agregar respecto en forma general a los esteroides? O corticosteroides. Antialérgica, doctora. Muy bien, Iván. Ya me están diciendo las funciones. Tiene más funciones, pero estamos viendo las funciones principales. Listo. ¿Alguien más antes para continuar? Ya. Entonces, te hace pregunta, ¿qué son los corticoides? Me han dicho, son hormonas, derivan de la glándula suprarrenal, etc. ¿Ya? En la glándula suprarrenal, ustedes saben que se producen estos esteroides. Pero la glándula suprarrenal está compuesta por una médula y una corteza, ¿no es cierto? No sé si está acá. La médula, que es la parte central que está de azul, es la que produce catecolaminas. ¿Se acuerdan cuando en Farma 1 hemos hablado de catecolaminas, adrenalina sobre todo? Ahí se produce la médula. Pero en la corteza, que es un poco más grande, la vamos a dividir en tres capas: la glomerular, la fascicular y la reticular. ¿Ya? Glomerular, que vendría a ser esta, más oscurita, la fascicular, la amarilla, y la más clarita aún, que sería la reticular. La capa del medio, que es la fascicular, es la que produce los glucocorticoides. ¿De dónde deriva gluco? Gluco de glucosa. Entonces tiene que ver algo con el metabolismo de hidratos de carbono, pero no es la única función. Ahorita vamos a ver. Y la mineralocorticoides, que es la capa más externa, que está en relación a los minerales, a los electrolitos, en relación a la función de la aldosterona. Entonces, aquí vamos a... Y la última capa, la reticular, que tiene que ver con las hormonas de la sexualidad. Pero no lo vamos a tocar esta. Solo vamos a hablar primero de los glucocorticoides y mencionar a los mineralocorticoides. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides están en relación al cortisol. Y acá tienen muchas funciones que me han dicho. Inmunomoduladora, antiinflamatoria, alérgica, es sobre todo de esta, del cortisol, de los glucocorticoides. La del mineralocorticoide a través de la aldosterona tiene más función en el equilibrio de electrolitos. ¿Ya? Entonces, ahí no se olviden. Entonces, ¿de dónde derivan los corticoides? Los corticosteroides. También ya lo han mencionado. ¿De quién? De la grasa, ¿no es cierto? Del colesterol. Entonces, como nos vamos a enfocar, el colesterol, de ahí por diferentes vías se va a producir ya sea la aldosterona, el principal mineralocorticoide, el cortisol, que es el principal glucocorticoide, y la testosterona dentro de los hormonas sexuales. Nosotros, como les he dicho, nos vamos a enfocar al del medio, a los glucocorticoides en sí, pero también no vamos a dejar de mencionar a los mineralocorticoides, no se olviden. Lo que es hormonas sexuales no lo tocamos todavía en esta parte. Siguiente pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos corticosteroides? ¿Quién quiere participar? Es Farma 1. 3, 2, 1, entonces, donde caiga mi dedo. Jonathan William. ¿Estás? Jonathan.
Jonathan William. Jonathan William, estoy llamando. 3. Miran testigos. Jonathan William no está. Doctora, ¿Qué disculpe, no pasa puede ahí? activar el micro. Jonathan, ya te borré. Jonathan, mentira, ya te voy a tomar en cuenta. Jonathan, ¿cuál es el mecanismo de acción de los corticosteroides? ¿Te acuerdas, Farma 1? ¿Dónde actuaban? A nivel de la membrana celular, del citosol, ¿de dónde? Dentro de la célula, doctora. Dentro de la célula. ¿En qué parte de la célula? O sea, ¿dónde En el están núcleo, ubicados doctora. sus receptores? Muy bien. Gracias, Jonathan. Ya, doctora. Entonces, estas sustancias son altamente liposolubles, por eso es que tienen receptores incluso que son nucleares, porque para entrar al núcleo tienen que penetrar las membranas, ¿no es cierto? Entonces, tienen sus receptores de glucocorticoides, mineralocorticoides, ¿ya? Pero también los otros que son de la parte de las hormonas, de andrógenos y progesterona. Pero vamos a dedicarnos, como hemos dicho, a los dos primeros. Para poder ingresar, necesitan ligarse a proteínas receptoras, ¿ya? Y luego viajar hasta el núcleo donde van a ejercer su acción a nivel de su receptor, ¿ya? Produciendo una serie de cambios conformacionales y una respuesta de acuerdo a la célula donde va a actuar. Ya se sintetiza RNA, proteína que tiene una respuesta. Vamos a ver cuáles son esas respuestas, o sea, cuáles son las funciones de estos corticoides. ¿Ya? Entonces, no olvidarse que yo voy a hablar de los glucocorticoides, pero también en una parte de los mineralocorticoides. Hablando de los glucocorticoides, que el más representante es el cortisol, ¿ya? El cortisol tiene función antiinflamatoria, ya lo han dicho, regulación del agua, función a nivel de los metabolitos como es glucosa, de las proteínas y de los lípidos. Vamos a ver qué función. Vayan pensando qué hace con la glucosa, qué hace con las proteínas, qué hace con los lípidos, ¿ya? Los mineralocorticoides, viene de mineral, regulan los electrolitos, como sobre todo el sodio y el potasio. El principal hemos dicho que es la aldosterona. Entonces, tienen funciones, sobre todo a nivel de estos dos electrolitos, ¿ya? Como aumentando la retención de sodio y eliminando el potasio. Pero el cortisol está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, ¿cierto? Hay situaciones donde se eleva más cortisol. Por ejemplo, ¿quién estimula que se produzca más cortisol? La ACTH. La ACTH, ¿no es cierto? Que es derivada de la glándula pituitaria. Pero esta a su vez está regulada por la hormona reguladora de cortisol, ¿cierto? Entonces, ¿qué situaciones hacen que se produzca más ACTH y por tanto más cortisol? Por ejemplo, ustedes cuando están dando examen, estrés, necesitan que se produzca más cortisol porque necesitan más glucosa, porque queman energía. Entonces, en situaciones de estrés, producimos más cortisol. No solo estrés emocional ni psicológico, también estrés físico. Por ejemplo, los pacientes que están en la UCI. Los pacientes que están en la UCI, por más que no sean diabéticos, o sea, no son diabéticos, nunca han tenido antecedentes de diabetes, hacen hiperglicemia por este motivo. Elevan el cortisol porque es una situación de estrés fisiológico. También otros problemas metabólicos más que vienen con ellos. En situaciones de hipoglicemia estamos elevando la glucosa. ¿Y cómo hacemos? Elevando los niveles de ACTH y cortisol, ¿ya? Situaciones de frío. Estamos, por ejemplo, en el Cusco nosotros, por eso comemos muchos carbohidratos también. Por el frío, o cuando se ponen al frío, necesitan energía, ¿no es cierto?, para subir esa temperatura. Entonces pueden elevar cortisol, el dolor, etc.
Pero esas son las situaciones de estrés que te hacen elevar el cortisol. Pero normalmente cada persona, todos, tenemos un ritmo circadiano del cortisol. ¿Quién sabe cómo es el ritmo circadiano? ¿En qué horas del día hay más cortisol? ¿Quién sabe? ¿En qué horas más del día hay cortisol? Ahora en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea, ¿en qué momento del día de las 24 horas producimos más cortisol? En la noche, doctora. Xiomara. Al despertar, doctora. Doctora, en la mañana. Ya, Sofía, a ver, Sofía va a hablar, porque es la primera a hablar. Sofía, Xiomara me ha dicho. Se produce más al despertar. Ahí está, vamos a ver. Sofía Cano. A ver. Ya hemos visto que depende de esto, ¿no es cierto? Se eleva más cortisol en estas situaciones. Aquí está el ritmo circadiano, chicos. Xiomarita, para que veas. Producimos más cortisol, o se empieza a elevar más el cortisol justo antes del despertar. Miren, desde ya 4 de la mañana está empezando a elevarse. El pico más alto está 8 de la mañana, ¿ya? Y otro piquito pequeñito recién en la tarde. Por eso es que cuando ustedes vean dar corticoides a pacientes, lo dan en la mañana y algunos dan en la mañana y en la tarde, por esos dos piquitos, el pico más grande es en la mañana y el pequeño pico en la tarde, ¿ya? Para simular ese ritmo, debería ser así. Pacientes que toman corticoides de manera crónica, toman una vez al día o máximo 2. Generalmente, ¿a qué hora es la mejor indicación? En la mañana. En la mañana para simular ese ritmo circadiano. Como dicen, los valores máximos se alcanzan a las primeras horas de la mañana, coincidiendo justo con el momento del despertar, porque necesitamos energía para despertar, ¿no es cierto? Luego va disminuyendo paulatinamente durante el día y hay un pequeño pico a las 4 de la tarde, pequeñito, más es en la mañana, ¿ya? Entonces, Sofía tenía razón, ¿sí? Al despertar las primeras horas de la mañana. Ahora sí, ya me han dicho que tiene acción antiinflamatoria, inmunosupresora, antialérgica. Aparte de esas 3 acciones, ¿qué otros efectos tienen los corticoides? Mira, aparte de la acción inmunosupresora, antialérgica y antiinflamatoria. ¿Qué otros más conocen, chicos? Un montón, ¿ah? Yo, doctora. Ashley. Ya. A nivel muscular, el cortisol va a tener un efecto catabólico, es decir, va a inhibir lo que es la captación y el metabolismo de la glucosa, disminuye lo que es la síntesis de proteínas y aumenta la liberación de aminoácidos. Muy bien. También, ¿solo eso más? A ver, ¿qué más? Gracias, Ashley. ¿Alguien más que quiera contar? O Ashley lo va a decir todo. Ya, Ashley, dime, a ver, ¿qué más? ¿Me dices? Ya, doctora, tiene también efecto lipolítico. Muy bien. En el hígado va a tener efecto sintético, aumentando lo que es la gluconeogénesis, aumentando la síntesis y almacenamiento de glucógeno, y por ende aumenta lo que es la glucosa en sangre. A nivel cardiovascular aumenta el gasto cardíaco y el tono vascular periférico, y a nivel renal también aumenta lo que es el filtrado, la tasa de filtración glomerular. Muchas gracias, Ashley. Muy bien, ya lo he resumido. Casi la mayoría de los efectos metabólicos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, como hemos dicho que vamos a hablar tanto de glucocorticoides y mineralocorticoides, el glucocorticoide, por su nombre de gluco, tiene que ver algo con el metabolismo de hidratos de carbono. Pero no solo con el metabolismo de hidratos de carbono, también, como lo ha mencionado Ashley, proteínas, lípidos. Vamos a ver, aparte tiene acción antiinflamatoria, inmunosupresora, antialérgica, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mineralocorticoides que tienen que ver en el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, este es el metabolismo de los carbohidratos, justo lo que dijo su compañera. Aquí, normalmente, imagínense que esta parte de abajo es el hepatocito, el hígado. Para que nosotros produzcamos más glucosa, necesitamos sustratos. ¿Y qué sustratos generalmente se necesitan para producir más glucosa? Aminoácidos y glicerol.
¿Y de dónde provienen esos aminoácidos? De la destrucción de proteínas. O sea, hay una proteólisis en el músculo esquelético. Por eso es que los pacientes que consumen corticoides de manera crónica a veces tienen atrofia muscular con pies delgaditos, así, o sea, los músculos se destruyen. ¿Por qué? Esos aminoácidos que parten de la destrucción muscular o de la proteólisis se utiliza como sustrato los aminoácidos para la producción de más glucosa, que se almacena como glucógeno en el hepatocito, ¿ya? Y otra parte es liberada hacia torrente sanguíneo. Por eso es que los pacientes con estrés metabólico, estrés físico, pacientes que están con grandes quemados, que están ahora con COVID, que están con una neumonía severa, ¿sí? Enfermos, hacen hiperglicemias porque, mira, se libera bastante glucosa a la sangre. O sea, eso hacen los glucocorticoides, ¿ya? Tienen esa acción de hacer que se produzca más glucosa para que se almacene y para que se libere al torrente sanguíneo. Entonces, no olvidarse que hay aumento de la proteólisis. Las proteínas que tenemos, las pocas proteínas que tienen, se destruyen y liberan aminoácidos. ¿Para qué? Para que sirva para la gluconeogénesis. ¿No es cierto? Pero, ¿por qué dirá entonces, si se destruyen las proteínas en los músculos, debería crearse más proteínas, ¿no? El cortisol es tan terrible cuando consumimos crónicamente que le dice al músculo, no captes glucosa, porque necesito glucosa. Entonces, impide la captación de glucosa, disminuye el uso de la glucosa en el músculo. Entonces, no se sintetiza proteínas, pero se destruye proteínas. Por eso es que los pacientes empiezan a perder masa muscular, ¿ya? Masa muscular. Entonces, cuando ustedes vayan a rotar, vean a los pacientes, especialmente aquellos pacientes que consumen crónicamente corticoides, fíjense cómo están sus músculos de sus extremidades. Claro que parecen gorditos, están hinchados por otra cosa, pero los músculos están atrofiados en algunos casos, ¿ya? Porque hay destrucción muscular, o sea, hay proteólisis y disminución de la síntesis de proteínas. Dos cosas que van en contra. Listo. Entonces, no olvidarse que al final todo esto lleva una hiperglicemia que puede ser inducida por corticoides, sobre todo naturalmente en situación de estrés producimos hiperglicemia porque es una situación de estrés. Pero también los corticoides, cuando usamos corticoides aparte exógenos, podemos inducir más hiperglicemia, ¿ya? En estos pacientes. Pues aquí está el resumen de ese efecto. Miren, hay mucha glucosa en la sangre, mucha glucosa. ¿Por qué? Porque hay producción de más glucosa en el hígado, ¿no es cierto? A partir de la neoglucogénesis. Lo almacena como glucógeno y lo puede liberar como glucosa. Pero esta glucosa, lamentablemente, no es usada por las células o los tejidos externos, por ejemplo, el músculo, ni la piel, etc. No lo usa. ¿Por qué? Porque el corticoide suprime ese uso. Por tanto, la glucosa sigue circulando en la sangre y hay hiperglicemia. Pero a la vez, el corticoide le dice a estas células que se destruyan para que liberen sustratos para producir más glucosa. O sea, hay destrucción muscular, hay lipólisis con liberación de glicerol y del músculo con liberación de aminoácidos. Porque necesita sustratos para producir más glucosa, pero impide que se capte esa glucosa de la sangre. Ese es el efecto de los corticoides. ¿Por qué? Los corticoides dicen, necesito energía, entonces trata de ahorrar el uso de la glucosa, pero producir más glucosa en base a estos tejidos. Ya, a ver, esto ya le he dicho también, sin hambre. ¿Cómo es el efecto de los corticoides en los electrolitos? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo es el efecto de los corticoides en los electrolitos? Chicos. A ver, yo llamo al azar cuando no me contesta. Rodrigo Alarcón. Rodrigo, ¿qué hacen los corticoides en los electrolitos? ¿Qué hace?
¿Qué electrolitos retiene? ¿Qué electrolitos elimina? Bueno, retiene el sodio y la pérdida de potasio, ¿no? Principalmente Ya. por vía renal. Muy bien, gracias, Rodrigo. Entonces, los corticoides, como ha dicho Rodrigo, a nivel de los túbulos distales y renales, ¿qué hacen? Excretan el potasio y retienen sodio, o sea, hacen que se retenga sodio y en algunos pacientes muy susceptibles puede incrementar la presión arterial, pueden hacer que se retenga líquido porque saben que el sodio jala agua y en pacientes que tengan ya problemas cardíacos evidenciar una insuficiencia cardíaca o descompensar. Eso también ya le he dicho. ¿A qué se refiere efecto antianabólico, chicos? ¿A qué se refiere efecto antianabólico? 3, 2, 1, ¿dónde caiga mi dedito? Dulia Pacheco. Dulia Pacheco está. Doctora, sí. Hola, Dulia. ¿Tú qué crees? ¿A qué se refiere efecto antianabólico de los corticoides? Dulia. Doctora, ¿yo puedo responder? ¿Nombre? Sandra. Sandra, Bueno, dime Sandra. Como le explico con las proteínas, que no permite la formación, sino la degradación. Ajá. Entonces eso es un antianabólico. Muy bien. Eso es el respecto a las proteínas, ¿no es cierto? Gracias, Sandra. Entonces, no olvidarse. Ese efecto, uno es el efecto antianabólico proteico, ¿ya? Por lo que ya hemos dicho. ¿Ya? ¿Qué es antianabólico? Lo mismo decirá catabolismo, ¿no es cierto? Por eso es que hay atrofia muscular, debilidad, fatiga. Cuando nosotros usamos corticoides así en pacientes críticos, por ejemplo, podemos tener esta famosa miopatía corticoidea. O los pacientes que consumen corticoides de manera crónica. Están sus pies débiles, algunos no pueden ni caminar porque hay atrofia muscular. Pero también se puede ver adelgazamiento en la piel, otro efecto antianabólico, apareciendo estrías cutáneas, o dificulta la cicatrización de algunas heridas, fragilidad capilar, por ejemplo, en el Cushing puede haber fragilidad por un capilar, porque es por el uso crónico de corticoides. Y en algunos pacientes puede aparecer osteoporosis, ¿ya? Entonces, estas enfermedades que implican destrucción de células de la piel, del músculo, de los huesos. Ahorita vamos a ver específicamente en el metabolismo de calcio qué hacen los corticoides. Vayan pensando. En los lípidos, miren, hemos dicho que hay destrucción, ¿no es cierto? Se estimula al igual que en el músculo, acá se estimula la lipólisis. ¿Por qué? Porque necesitamos este sustratito de acá abajo. Necesitamos al glicerol para que se sintetice más glucosa. Esto necesitamos, ¿ya? Por eso es que se estimula la lipólisis. Y se inhibe la lipogénesis, porque hemos dicho que el corticoide indica que ya no entre más glucosa a las células porque necesito glucosa en la sangre. ¿Y quién es el principal consumidor de esa glucosa? El cerebro, ¿no es cierto? Pero también a nivel de los lípidos va a haber redistribución de la grasa corporal. Los pacientes que consumen crónicamente corticoides con esa joroba de búfalo, ¿no es cierto? Acá se deposita grasa en la fosa supraclavicular, a nivel de las mejillas, del tronco, pero las extremidades, tanto superiores como inferiores, sobre todo las inferiores, son bien delgaditas. Y acá aprovechando, mire, también se aparecen estrías por atrofia de la piel, ¿ya? Entonces, esto puede ocasionar los corticoides, sobre todo cuando hay un uso crónico. Entonces, resumiendo, las acciones metabólicas. No se olviden. En las acciones metabólicas, ¿qué es lo que estimula el cortisol? Todo lo que es positivo, ¿no es cierto? Que estimula la gluconeogénesis.
estimula la formación de nueva glucosa, ya sea para que se almacene como glucógeno, sea liberada a la sangre. Porque necesitamos glucosa en la sangre, lo que hace el cortisol. Pero para eso necesita que se destruya proteínas, o sea, proteólisis se libere aminoácidos o se destruya lípidos, lipólisis para que se libere glicerol y ácidos grasos libres, ¿ya? Que son sustratos. ¿Y qué inhibe? Inhibe la captación de glucosa en los tejidos periféricos, o sea, impide la síntesis de proteínas e impide la lipogénesis. Por tanto, el paciente con corticoides, porque hay pacientes que consumen crónicamente corticoides, puede causar un balance nitrogenado negativo, porque hay destrucción de su músculo y no hay producción de nuevas proteínas. Eso hacen nuestros corticoides metabólicamente. Pregunta de examen. Entonces, toda esta partecita tienen que saber. ¿Por qué el paciente que consume corticoides tiene las piernas delgaditas, no tiene masa muscular, tiene hiperglicemia, etc.? Como les había dicho, también actúan a nivel del metabolismo de fósforo y calcio, sobre todo de calcio, que nos conlleva lo que es la osteoporosis. ¿Qué hace? Acá está resumido mejor en este gráfico. Miren, hemos dicho que induce osteoporosis, o sea, que hay disminución en la función de los osteoblastos, que son los que producían el huesito, pero aumento en la formación de los osteoclastos, que son los que destruyen el hueso. O sea, más osteoclastos con menos osteoblastos, ¿ya? Más osteoclastos con menos osteoblastos. Por tanto, habrá menos formación ósea con más resorción ósea y con disminución de la masa ósea, por tanto, riesgo de fractura y osteoporosis, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa en los huesitos. Pero, ¿qué pasa a nivel intestinal? Bloquea la absorción del calcio. Entonces, no hay sustrato. O sea, altera la función a nivel de las células del hueso y disminuye el aporte de sus sustratos. No hay calcio porque disminuye la absorción intestinal de calcio y aparte el poco calcio que tenemos lo excreta por vía renal, ¿ya? Eso hacen los corticoides, por eso el consumo crónico de corticoides hace que uno no tenga riesgo de osteoporosis, porque reduce las reservas corporales totales de calcio y favorece la resorción ósea. Entonces, de todo lo que estamos diciendo va a derivar sus efectos terapéuticos o sus efectos adversos. El efecto antiinflamatorio, que es su principal acción, son antiinflamatorios por excelencia. Los glucocorticoides son antiinflamatorios por excelencia. Son más antiinflamatorios que los AINES, son más antiinflamatorios que los antileucotrienos, etc. Son antiinflamatorios por excelencia. ¿Por qué? Porque inhiben a la fosfolipasa 2, ¿ya? Que es la que degradaba los fosfolípidos, ¿no es cierto? Y luego se iba a la producción ya sea de estos icosones de los leucotrienos o de las prostaglandinas. Entonces, como inhibe superiormente a la fosfolipasa 2, entonces va a evitar que se forme estos leucotrienos o estas prostaglandinas, por tanto no va a disminuir la inflamación. Es uno. ¿Por qué efecto inmunosupresor? Decía Rodrigo, porque disminuye la movilidad celular de los linfocitos macrófagos en la célula donde se va a provocar la inflamación, pero aumenta, dice, la neutrofilia. Los neutrófilos en la sangre están en más cantidad, pero los linfocitos, los macrófagos, eosinófilos, monocitos, disminuye. Entonces, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Disminuye eosinófilos circulantes, pero aumentan los neutrófilos. Inhiben la degradación de los mastocitos. Por eso es que antialérgico. Cuando hay alergia, ¿quién se degranula? El mastocito, ¿no es cierto? Para liberar histamina. Entonces ya no se libera histamina porque impide la degranulación de mastocitos. Es su efecto antialérgico.
hay depresión de los linfocitos T y en medida de los B. Y impiden que los leucocitos migren al foco inflamatorio. Por eso son antiinflamatorios también por excelencia. Impiden la migración de estos leucocitos. ¿Dónde está la inflamación? Por eso cuando estamos con una inflamación, damos corticoides y la inflamación se apaga. ¿Ya? Entonces, estas son la función antiinflamatoria de los corticoides. Disminuye los eosinófilos, citoquinas, macrófagos, citoquinas, etc. Y la migración de estas células al foco inflamatorio. Por eso es un antiinflamatorio potente, como dice, potente. ¿Ya? Aparte, a nivel de la del bronquio, ¿qué hace? En el bronquio también, en el asma, cuando hablemos de asma, el tratamiento por excelencia para controlar el asma, y no se vuelva, no haya exacerbaciones, son los corticoides. ¿Por qué? Porque el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. El uso de corticoides en el asma, por ejemplo, ¿qué hacen acá? Disminuyen la secreción de moco, ¿ya? Disminuyen o aumentan los TORes beta 2 que son necesarios para que actúen nuestros fármacos agonistas beta 2. Entonces, tiene múltiples funciones antiinflamatoria por corticoides, se utiliza para muchas enfermedades. Hemos dicho antialérgica, inhibe la liberación de estos mastocitos, ¿ya? Y inhibe la respuesta de los mastocitos a la inmunoglobulina B, que es la inmunoglobulina alérgica por excelencia. Segunda pregunta. ¿Los corticoides son tratamiento de elección en los pacientes con anafilaxia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién quiere responder? ¿Los corticoides son tratamiento de elección en los pacientes con anafilaxia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver. Milagros, Mercedes. Milagros, Mercedes. Doctora. Milagritos. ¿Los corticoides son tratamiento de elección en la anafilaxia, sí o no? ¿Y por qué? En la anafilaxia. Yo creo que sí, doctora, porque ¿Por qué Milagros? A ver, ¿quién quiere participar? La pregunta es, ¿viene un paciente con anafilaxia? ¿Es de elección dar corticoides? Doctora, no sería de elección. No sería de elección. No sería de elección, doctora. La elección es de epinefrina, doctora. Ya, primero Johan y luego Mabel. Doctora, la elección en una anafilaxia viene a ser la epinefrina. Ya, muy bien. No sería el glucocorticoide. Ya, Johan. Mabel, ¿algo más que quieras agregar? Mabel, ¿me escuchas? Creo que Mabel me ha dejado. No sería necesario, porque los corticoides dice que debería de darse ya como para prevenir las reacciones tardías ya de la anafilaxia y debería utilizarse en dosis mucho más pequeñas, ¿no? Muchas gracias, Mabel. Ya. Miren, ajá. El tratamiento de elección, como dice Johan, no me equivoco, Johan, es la adrenalina. ¿Por qué? Porque en una anafilaxia necesitamos un medicamento que actúe inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Quién es la adrenalina? Los corticoides sí se puede usar como tratamiento coadyuvante, pero su efecto no es inmediato, como está acá bien recalcado, ¿ya? No es inmediato. O sea, no es que yo le pongo corticoides y al toque, no. El que actúa más rápido en la anafilaxia, hablando de anafilaxia, es la adrenalina. Corticoides antihistamínicos son tratamientos coadyuvantes que se pueden agregar, sí, para mantener ese efecto cuando ya se ha revertido la anafilaxia antiinflamatoria, ¿no es cierto? Su acción del corticoide no es que sea inmediato, ¿ya? Y como dice acá, se puede recibir corticoides para alergias ya crónicas, pero en las alergias agudas, donde necesitamos salvar al paciente porque puede entrar en un shock y muerte, es la adrenalina.
En el aparato cardiovascular ya hemos visto que puede causar elevaciones de la presión arterial, ¿no es cierto? En pacientes susceptibles, desencadenar problemas de insuficiencia cardíaca, etcétera, por la retención de agua. Pero también se ha visto que se asocia policitemia en el síndrome de Cushing, que es un efecto adverso del uso de corticoides, ¿ya? Y anemia normocítica en los pacientes con insuficiencia suprarrenal, que también vamos a ver que puede ser parte de un efecto adverso, como también tratamiento. Vamos, para que me entiendan, vamos a ver en la parte de tratamiento y efectos adversos para diferenciar uno del otro. Los corticoides absorben muy bien. Hay presentaciones tópicas, orales, endovenosas, intramusculares, etc. Se unen muy bien a las proteínas, sobre todo a la transcortina, que se llama, es la proteína que la transporta, metabolización hepática, secreta por la orina. Esto es importante lo que he puesto en amarillo. La prednisona y la cortisona necesitan metabolizarse en el hígado para activarse. Entonces, dicen que los pacientes que tienen daño hepático no debe usarse ni cortisona ni prednisona, debe usarse en su lugar hidrocortisona o prednisolona, ya que son las sustancias activas, ¿ya? Porque si yo uso prednisona en un paciente con cirrosis hepática, no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque la prednisona tiene que convertirse a prednisolona en el hígado. No haría efecto. Entonces, viendo lo anterior, vamos a ver ahora todas las indicaciones terapéuticas. Ya, ahora, va a ver. ¿Quién quiere decirme todas las indicaciones? Ya me han dicho 3, pero quieren, a ver. Las indicaciones terapéuticas de los corticoides, lo resumo. Nadie. Álvaro Goizueta. Yo, doctora, le puedo decir. Solange, ¿quién me habla? Sí, doctora. Solange, dime a ver. Yo, doctora, sería, como usted mencionó antes, para el asma. Es una enfermedad respiratoria. Sería para las enfermedades dermatológicas, para tratar las alergias. Para las enfermedades de tipo oftalmológicas, para las conjuntivitis, que son a veces de tipo alérgicas también. Renales, para el caso de síndrome nefrótico. Lesiones inflamatorias musculares. Y tratamientos oncológicos también de tipo paliativo. Muchas gracias, Solange. Doctora. Bien. ¿Alguien más que quiera agregar? Doctora, yo le puedo agregar. Dime, Nicole. Doctora, creo que también falta lo que son las enfermedades autoinmunes, como lo que es el lupus y la esclerosis múltiple. Muy bien. ¿Ya? Doctora, también. ¿Quién habla? Yo. Miriam. No, yo. Gonzalo. Sí, doctora. Doctora, también está indicado, por ejemplo, en tratamientos oculares, por ejemplo, en tratamientos neurológicos, por ejemplo, en un trauma medular o en un edema cerebral, en enfermedades renales, en el síndrome nefrótico, enfermedades respiratorias, como también enfermedades hematológicas intestinales también. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar para que continúe? Doctora, falta uno, en caso de trasplante de órganos. Solange. Muchas gracias. En las glomerulopatías también, doctora. Usan pulsos corticoides. Gracias, Sofía. Ya. Entonces, han visto que los corticoides tienen un montón de indicaciones terapéuticas. La vamos a dividir de la siguiente forma. ¿Ya? En forma general es esta. Tiene por su acción antiinflamatoria en muchas enfermedades inmunológicas, ¿no es cierto? Como la artritis reumatoidea, procesos inflamatorios orgánicos, colitis ulcerativa, uveitis, etc. Por su efecto antialérgico en lo que son las urticarias, dermatitis atópicas, asma, etc. Por su acción inmunosupresora en pacientes que han sido trasplantados, el lupus. Por terapia de reemplazo, su nombre lo dice, reemplazar lo que falta en las insuficiencias suprarrenales crónicas agudas, ya sean primarias o secundarias. También en pacientes con linfomas y leucemias por su efecto inmunosupresor que ahorita vamos a ver. Entonces, estas son las 5 indicaciones, pero en forma genérica, Ahora,
ustedes tienen un objetivo en el tratamiento. Dice, ¿qué tiene el paciente? ¿Necesita reemplazarse totalmente el corticoide, terapia de reemplazo? ¿O usamos por algún fin terapéutico? Por ejemplo, por acción antialergia, inmunosupresora, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si es por su sustitución de la función suprarrenal, ¿en qué situaciones necesitamos sustituir? Dar corticoides de manera exógena a un paciente que no puede producir por sí. Por ejemplo, la enfermedad de Addison. En la enfermedad de Addison, ¿qué pasa? Nuestra glándula suprarrenal no produce corticoides suficientes, estas hormonas. Entonces estamos reemplazar, por se llama terapia de reemplazo. Y la enfermedad de Addison, como no produce corticoides, ¿cómo lo vamos a encontrar? Característicamente su paciente que tiene la cara media oscura por la hiperpigmentación, se asocia generalmente a manchas tipo vitíligo. Tienen episodios de diarrea, vómitos, pierden muchos electrolitos, la presión se les baja, pérdida de peso, son flaquitos, ¿ya? Y pueden hacer crisis adrenales con episodios de hipoglicemia, etcétera, y descompensaciones gastrointestinales. Entonces, este paciente necesita corticoides. La enfermedad de Addison, como dice ahí, es una insuficiencia adrenocortical crónica. Entonces, pero es una insuficiencia adrenocortical primaria, porque el problema es ¿dónde? Es en la glándula suprarrenal, ¿ya? Entonces, necesitamos reponer corticoides. Y el corticoide que tiene dos acciones, tanto mineralocorticoidea y glucocorticoidea, es la hidrocortisona. Y se utilizan estas dosis, 20 a 30, en insuficiencia suprarrenal crónica. Crónica, aumentando, se dice, durante periodos de estrés. Aparte, dice, de usar hidrocortisona, pese a que tiene cierta acción mineralocorticoidea, cuando ya esté mejor el paciente, se debería reponer con fludrocortisona, que es el mineralocorticoide por excelencia, que se puede reponer de manera exógena. Ahora, eso es en la insuficiencia adrenocortical crónica. ¿Qué pasa en la aguda? ¿Qué pasa en la insuficiencia suprarrenal aguda? Hay muchas situaciones, por ejemplo, pacientes que hacen shock severos, ¿ya? Donde no le llega sangre a la corteza suprarrenal y la corteza empieza a fallar. La glándula suprarrenal empieza a fallar. Traumatismos, etc. Entonces hace un problema agudo. Por ejemplo, cuando tenemos hemorragias masivas, y lo vemos muy frecuente en las emergencias, en las UCIs, ¿qué pasa? El paciente entra en un shock. ¿Qué es el shock? O sea, la hipotensión severa, que no responde ni a fluidos, ni a vasopresores, a nada. Entonces, ahí sospechamos, decimos, no puede ser que se esté asociando una insuficiencia adrenal aguda. ¿Ya? Por eso es que no responde. Por ese pequeño motivo es que usamos corticoides. Corticoides en pacientes con shock, ¿ya? Pero a altas dosis. Pues dice acá, glucocorticoides, altas dosis. Generalmente, ¿qué usamos? La hidrocortisona. La hidrocortisona, altas dosis. Hasta que el paciente se estabilice. Aparte, le damos soporte electrolítico. Una vez estabilizado y realmente demostramos que ha sido una insuficiencia suprarrenal aguda, mantenemos esos corticoides y podemos añadir mineralocorticoide. Les he dicho que la hidrocortisona tiene acción glucocorticoidea y mineralocorticoidea por igual, ¿ya? Imita el ritmo circadiano, pero es que lo usamos bastante. Listo. Entonces, les he dicho que podemos usar por su acción de terapia de reemplazo con un fin terapéutico. Ahora, ¿cómo usamos para un fin terapéutico? Al corticoide lo podemos usar para suprimir la CTH, cuando hay exceso, para hacer pruebas terapéuticas o en algunas enfermedades como la hiperplasia suprarrenal congénita, por su acción antiinflamatoria o inmunosupresora y otras acciones. Por ejemplo, para la supresión de la secreción de CTH en el tratamiento de la hiperplasia adrenal congénita. Como su nombre lo dice, es congénito, ¿no es cierto?
los bebés nacen con este problema en una enzima. Y al final puede haber pubertad precoz o alteraciones en la virilización en mujeres, por ejemplo, nacen con genitales masculinos, etc. Acá hay disminución del mineralocorticoide, del cortisol, con baja presión, incremento de la actividad de la renina y incremento del potasio. Entonces, ahí necesitamos el corticoide para suprimir el exceso de ACTH. Otro fin por el cual se usa, que también no lo he mencionado dentro de las indicaciones, es, por ejemplo, para la maduración fetal, para la maduración pulmonar del feto, cuando hay un trabajo de parto pretérmino. A la mamá se le pone ya sea dexametasona o betametasona en esas dosis. ¿Por qué? Porque dice que el corticosteroide, o sea, la dexa o la beta sobre todo, aumenta la secreción del surfactante y lo produce en mayor cantidad, aumenta el volumen pulmonar, hay más clearance del líquido pulmonar, etc. ¿Ya? Entonces tiene muchos beneficios madurar al fetito con estos dos corticoides en esas dosis que se están indicando. Lo han dicho en trastornos reumatológicos, se usa en nefropatías, ¿no es cierto? Puede usar también dosis de prednisona, estas dosis indicadas, 1 miligramo por kilo, enfermedades alérgicas, ya hemos visto. En el asma y otros trastornos pulmonares también se puede usar en el EPOC. Algunas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en los pacientes que tienen meningitis, aparte de dar el tratamiento etiológico, usamos corticoides para bajar la respuesta o la inflamación en esas meninges, ¿ya? A nivel oftalmológico también lo usamos en enfermedades de la piel, enfermedades del tubo digestivo como las colitis, en hepatopatía, sobre todo hepatitis autoinmune, en los cánceres como asociado a la quimioterapia de la leucemia linfocítica aguda, en el trasplante de órgano por su efecto inmunosupresor, asociado a otros inmunosupresores, en lesiones de la médula espinal también ya lo han visto, ¿ya? Para disminuir el hinchazón, pero para disminuir el edema de esta médula, incluso en pacientes con edema cerebral de origen citotóxico podemos usarlo, o sea que tienen un tumor cerebral con edema, podemos usar corticoides. Aquí está el resumen de todas las funciones de esos corticoides, o sea, son múltiples. En forma general, su acción inmunosupresora, antiinflamatoria, antialérgica, ¿cierto? Si me estoy olvidando algunos más, son 5. Y en forma específica son más de un montón de enfermedades en las cuales se puede usar por esas funciones. Algunas especificaciones. Y hemos visto que en el shock anafiláctico el de elección es la epinefrina, ¿no es cierto? Por su acción inmediata. Pero también se puede usar otros medicamentos posteriormente o a la par, pero siempre la epinefrina no dejarla de lado. En el shock. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes con shock séptico, por ejemplo, ahí se ha asociado que puede haber cierto grado de insuficiencia suprarrenal aguda. Por su efecto inmunosupresor, evita rechazos de trasplante y también se puede usar en enfermedades autoinmunes como el lupus, glomerulonefritis, etc. Entonces, ¿qué corticoides vamos a elegir? Siempre va a ser de acuerdo a la enfermedad, ¿eh? Emplear la mínima dosis necesaria durante el menor tiempo posible si es que se puede, porque hay pacientes que necesitan usar de manera un poco más crónica. Entonces, utilizamos de acuerdo a su potencia para ver si es para una terapia de rescate o de mantenimiento. De acuerdo a su efecto, si queremos que el efecto sea más mineralocorticoide o glucocorticoide, de acuerdo a la vía, obviamente a la dosis y al tiempo. La potencia está en relación a si tiene más efecto glucocorticoide que mineralocorticoide. Y hemos dicho, si ese efecto más glucocorticoide tiene más acción a nivel de la inflamación y el metabolismo de carbohidratos. Si ese efecto mineralocorticoide, más acción a nivel de los electrolitos sodio y potasio, ¿no es cierto? Y aquí está. Y tienen en el internet, en sus programas, para hacer la conversión de un corticoide según la potencia a otro corticoide. ¿Qué quiere decir?
Si ustedes usan hidrocortisona y quieren saber qué dosis pueden usar en, por ejemplo, en cortisona o en metilprednisolona, lo convierten de acuerdo a su dosis equivalente. Pero lo que tienen que saber es cuánta potencia glucocorticoidea tiene cierto corticoide. Pues de hecho, la hidrocortisona por excelencia es 1,1 mil. 1,1. Y esto, ya les he dicho también. A ver, ¿qué puede ocasionar la administración continuada de corticoides y qué síndrome se asemeja a esta alteración? Síndrome de Cushing, doctora. Cushing. ¿Qué me dijo primero? También el síndrome de Addison, doctora. Ya. Vamos a primero, el Cushing, ¿no es cierto? Gracias, Miriam. No sé quién más hablando, no me dicen. Ay, chicos. Puma, hablaba. ¿Iván? Sí, doctora. Iván, sí, lo conozco tu voz. Entonces, miren, los efectos secundarios pueden ser por estas tres cosas. Porque usamos corticoides mucho tiempo, ¿no? Y alguien lo quiere suspender bruscamente. ¡Pum! Por ejemplo, lo usan 2 semanas, no conocen este efecto y lo suspenden. Entonces, en ese tiempo hemos suprimido el eje hipotálamo, ese eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿no es cierto? Entonces, si hemos estado suprimiendo, al suprimir bruscamente el corticoide exógeno, se va a producir una insuficiencia suprarrenal aguda. O el síndrome de Cushing secundario o iatrogénico también se llama, que es por el consumo crónico de corticoide y otros efectos tóxicos que los vamos a ver. Entonces, cuando se administran corticoides por más de 2 semanas, tenemos que tener mucho cuidado de no suspender bruscamente. Se suspende de manera gradual. Algunos se demoran entre un mes a más en bajar, de acuerdo a cuánto tiempo ha consumido el corticoide. Y hay esquemas para reducir el corticoide, porque hay pacientes que consumen 1 mes, 2 meses, 3 meses, etc., de acuerdo al tiempo. ¿Ya? Lo que dice acá, una dosis única de glucocorticoides, el hecho de que hoy día, por algún problema alérgico, etcétera, te pongan una dosis, digamos, de 8 miligramos de dexametasona, no debería tener efectos nocivos, ¿ya? Incluso se puede esperar hasta 1 semana, pero más allá de las 2 semanas, hay que tener, más allá incluso de la semana, en algunos textos dice, tener mucho cuidado en suspender bruscamente. El cese brusco de corticoides después de una terapia prolongada se asocia a insuficiencia suprarrenal que puede ser mortal. La insuficiencia suprarrenal puede matar, llevar a un shock refractario y falla multiorgánica. ¿Ya? Síndrome de Cushing secundario, y hemos visto por el depósito de las grasas en el tronco y en la cara, y la atrofia muscular en las extremidades con estrías, ¿no es cierto?, fragilidad capilar, etc., por los efectos que hemos visto en los diferentes tejidos. Pero también puede ocasionar osteoporosis, osteonecrosis, cataratas, estrías en la piel que hemos visto en el Cushing. Y esto es frecuente. Cuando ustedes pongan corticoides a un niño sobre todo, tienen que verificar si es que puede haber cambios en su comportamiento. O sea, incluso hay niños, les pones dexametasona, no pueden dormir o lloran o gritan. ¿Ya? Estos son cambios conductuales. Puede haber riesgo de úlceras gástricas, miopatías, susceptibilidad a infecciones cuando se utiliza crónicamente, ¿no es cierto? Como hipertensión, hiperglicemia, alteraciones de los líquidos y electrolitos. Entonces, no olvidarse la osteoporosis inducida por el consumo crónico de corticoides. Las contraindicaciones, gran precaución, pacientes con úlcera péptica, pacientes que tengan un problema cardiovascular de fondo, enfermedades infecciosas, virales sobre todo, y sobre esto, porque hay ciertas enfermedades infecciosas virales como la varicela o tuberculosis, pero en la tuberculosis se puede usar, ¿en qué? En la meningitis tuberculosa, no en todas las tuberculosis. Esa parte hay que recalcar. Psicosis, ya ves, precaución, de acuerdo a cada paciente. Entonces, la tarea que se les está dejando y tienen 1 semana
es buscar un estudio en relación a corticoides y coronavirus, que lo tienen que saber. ¿Por qué se usa? ¿En qué etapa se usa? ¿O qué dices? ¿Y cuáles son las conclusiones de ese artículo? Los dos, ese archivo que han bajado junto con lo que han leído, lo suben. Hay un montón de estudios de corticoides y SARS-CoV-2. Esa es la tarea. Para terminar, dice, un paciente que está utilizando corticoide tópico para tratar la psoriasis, ¿qué efecto adverso puede tener? Puede ser ardor en el área de aplicación. Sandra, ardor en el área de aplicación. ¿Otra? Atrofia de la piel, doctor. Atrofia de la piel, ¿no es cierto? Como es psoriasis, es un problema crónico. Entonces necesita usar el corticoide por mucho tiempo y puede causar atrofia de la piel por su efecto que hemos dicho antianabólico. Muy bien, chicos. No sé si tuvieran alguna pregunta respecto a estos dos temas. La tarea para esta semana, yo sé que les dan tarea mucho, pero me importa que aprendan de corticoides y esta enfermedad que nos ha confinado a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, corticoides y SARS-CoV-2 es su tarea, lo voy a acordar más rato, por favor, para que puedan activar. Entonces, respecto Doctor, a este una tema, consulta. dime, Iván. Yo he visto que ahora a los pacientes se les está tratando con corticoides, ¿no? Se les está dando dexametasona 6 miligramos cada 24 horas. Mi pregunta es, ¿qué horario sería adecuado para la administración de esa dosis? Ya, el detalle, por eso les estoy dándoles esa tareita, es qué efecto tiene el corticoide estás hablando, ¿cierto?, del COVID, Iván. Sí, doctora. ¿Verdad? Sí, doctora. Ya. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene ese corticoide? O sea, ¿cuál de sus efectos que hemos estudiado se está usando en la enferma por COVID? Pues quiero que estudie. Y lo ideal debería ser, pues, no es, cuando aplicamos corticoides y lo aplicamos de acuerdo a ritmos circadianos, generalmente cuando usamos por su terapia de reemplazo. Pero por sus otros efectos antiinflamatorios, etcétera, inmunosupresores, si es, por ejemplo, es en una situación crítica, no podemos esperar mucho tiempo y lo aplicamos, ¿ya? Pero por su efecto de reemplazo, sí se debería, o un efecto en pacientes que consumen crónicamente, tiene que ser de acuerdo a ritmo circadiano. Pero en situaciones de estrés agudo, lo sería aplicar inmediatamente, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, en su tarea, lo que yo quiero saber es, y quiero que averigüen, de acuerdo al artículo, porque lo dice, es ¿por qué se usa el corticoide en el SARS-CoV-2? ¿Por qué efecto? ¿En qué momento de la enfermedad se debe usar? Al principio. ¿En qué pacientes se debe usar? ¿En todos? ¿En un grupo específico o solo en los más graves? ¿Cuánto tiempo se debe usar? ¿Qué corticoide es el más ideal? Ya, yo me estoy anotando, igual les voy a subir al aula virtual, por favor, para que lo tengan. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. En Dime, relación al síndrome de Cushing, hay una prueba que es la prueba con dosis baja de dexametasona. ¿Cómo actúa esta prueba? O sea, ¿por qué necesariamente usamos la dexametasona? Ya que en el síndrome de Cushing va a haber puede ser, ¿no?, un aumento descontrolado en lo que es la producción de cortisol. Yo quería saber eso, o sea, ¿por qué usamos Ya. En el síndrome de Cushing hacemos la prueba de dexametasona. ¿Por qué? Porque es para poder medir los niveles de cortisol al día siguiente. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú aplicas dexametasona exógenamente, debería haber una elevación tope, o sea, ligera. Pero ¿qué pasa en los cushinianos? Estamos hablando del síndrome de Cushing primario, no el secundario. ¿Qué pasa? Pese que tú le aumentas dexametasona exógena, el paciente sigue produciendo
cortisol en grandes cantidades. Creo que el valor es más de 5 nanogramos por minuto, no me acuerdo bien, pero es un punto de corte. Si el paciente produce menos de 1, el paciente no tiene, o sea, no es un paciente Cushing, pero si el paciente produce más de 5, es un paciente Cushing porque hay una producción exagerada de corticoides. ¿Ya? Entonces, es como una prueba no terapéutica, es una prueba para descarte y para diagnóstico de pacientes con Cushing primario, no Cushing secundario, Cushing primario. Y doctora, y en el caso de las personas que, por ejemplo, también hay el síndrome de Cushing en las personas que consumen Ese es Cushing secundario. Secundario, ¿verdad? Ese es secundario. Secundario al uso de medicamentos. Y cuando se le suspende también empiezan a disminuir los síntomas. ¿No? Claro, pero ya como es el Cushing secundario es por un consumo crónico, demasiado crónico, meses generalmente. Y el problema es cuando tú suspendes bruscamente, puedes hacer que se desencadene, o sea, porque puede aparecer un paciente que esté con manifestaciones de Cushing, puedes hacer que aparezca cuadro de una insuficiencia suprarrenal aguda, por tienes que distinguir crónica y aguda, son dos cosas diferentes. Y Cushing primario de Cushing secundario. Y te vas a dar cuenta en los pacientes con lupus, artritis reumatoidea, no sé, enfermedades inmunológicas como glomerulonefritis, tienen un Cushing secundario, la gran mayoría de ellos. Gracias, doctora. Listo, chicos, ya es las 5:54. Entonces, no sé si me han entendido, Rodri, de la tarea. Les voy a colgar igual, por favor. Les prometo que les voy a colgar después de las clases del grupo B. ¿Ya? Parece bien. Entonces, nos vemos el día miércoles con algunos. Sí, doctora. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.